En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Qué bueno es estar en la presencia de Dios y adorar su hermosura. Qué bueno es postrarnos en adoración, rendir nuestro corazón en adoración al Padre y dejar que ese poder transforme nuestras vidas. ¿Sabía usted que cuando usted está adorando suceden cosas maravillosas? Y no es necesario que usted pida, porque al momento que usted comienza a adorar, se comienzan a romper las cadenas. Usted no tiene que decir nada más que darle gloria al Padre, porque ahí el Señor comienza a hacer milagros. Ahí comienza el Señor a hacer cosas maravillosas. Y ese es nuestro Dios poderoso a quien adoramos. Hoy día tengo la bendición de compartir el mensaje de la palabra. Y estamos hablando que la iglesia es una comunidad. Somos una familia, porque somos familia. Y recuerde usted que cada uno de los que están acá no somos personas extrañas. Somos una comunidad que debemos conocernos, debemos ser una comunidad que debemos tener amor fraternal, necesitamos ser una comunidad que ame al Padre con todo su corazón. Así que nadie puede ser ajeno a la necesidad de la otra persona, nadie puede ser ajeno a la alegría de la otra persona o al problema que está pasando la otra persona. Siempre como una comunidad necesitamos estar unida, porque somos familia, porque somos una familia. El día de hoy vamos a hablar acerca de somos también una comunidad, pero una comunidad animada. Somos una comunidad. Oiga, cuando hablo de animada, quiere decir que alguien puede decir amén. Cuando digo somos una comunidad animada, quiere decir que tenemos vida, ánimo. Cuando decimos que somos una comunidad animada es porque tenemos un gozo en el corazón. Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Es porque con gozo necesitamos acercarnos a la presencia de Dios. Quiero invitarle por favor que abra su Biblia en Salmos capítulo 126 y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Salmos capítulo 126, versículo 2 y 3. Y si usted no trajo su Biblia en la pantalla, puede seguirnos por favor. Y dice así la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos? Levante un clamor conmigo y dígale: Padre Celestial, hoy pongo, Señor, mi corazón a disposición para escuchar tu palabra. Abro mi mente, Señor, para que transforme todo mi ser en el nombre de Jesucristo. Abra mi corazón y mi entendimiento, Señor, para recibirla. Y te pido en el nombre de Jesucristo que nos hables en esta hora, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba buscando un poco acerca de qué significa animada o animado. Viene de un verbo que es animar. Pero cuando hablamos de animada es interesante porque según el diccionario ve unas palabras muy importantes, que una persona animada es una persona que tiene vida. Dice es con vida. Y otra cosa que también esa persona tiene alegría. Cuando hablamos de animada, usted necesita entender que una persona animada tiene vida y tiene alegría. Muy bien, y me gustaría poder introducir en estos dos puntos muy importantes en esta mañana para poder entender qué es esa es una comunidad animada. ¿Qué significa ser una comunidad animada? ¿Qué significa ser un hijo de Dios y tener ese ánimo del Señor? Y entonces por esa razón quiero invitarles por favor que pongamos atención a los siguientes dos puntos: a lo que significa la vida y lo que significa la alegría. Y para eso necesitamos entender que todo ser humano tiene vida. Todo ser humano tiene vida. Pero entienda algo también: no solo el ser humano tiene vida, sino que toda la creación del Señor tiene vida. Las plantas tienen vidas, los animales tienen vida, toda la creación del Señor tiene vida. Y es porque Dios al comienzo, al inicio, envió de su soplo. Quiero invitarle por favor a que me acompañe en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, Dios sopló esa vida. Usted si puede respirar hoy día es porque Dios le entregó la vida. Dios dio un soplo a usted y por esa razón tenemos vida. Pero es interesante que en griego, para vida hay varios términos y quiero resaltar dos. Quiero hablar de dos tipos de vida. Que la vida que en griego es bios y la vida zoe. Son dos tipos de vida muy diferentes. Cuando Dios sopló, nos dio una vida. Pero esa vida no es la zoe, sino que esa vida es la bios. ¿Y qué es la bios? ¿Usted ha escuchado el término biología? Significa el conocimiento o el estudio de la vida. Eso significa biología, porque esa vida es una vida muy diferente a la que nosotros podemos entender en el Evangelio. Es una vida muy diferente a la que nosotros podemos entender cuando Jesucristo estaba hablando de vida. Esta vida habla de la vida aquí en la tierra, del ser humano, de los animales, de las plantas, de todo lo que tiene vida, todo lo que tiene puede respirar, todo lo que tiene puede accionar, todo lo que puede crecer, nacer, reproducirse y morir. Eso es vida, una vida biológica. Es una vida muy diferente. Y permítame decirle algo, que toda la creación tiene vida. Toda la creación, sea cristiano o no sea cristiano, sea creyente o no sea creyente, hasta el ateo tiene vida, pero tiene una vida que se llama bios. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Esa vida que Dios sopló, le hizo a la humanidad, hizo a toda la creación y dijo, ok, vivan. Y eso es lo que permite que tú puedas moverte. Eso es lo que permite que tú puedas respirar. Eso es lo que permite que tú puedas reproducirte. Eso es lo que permite que puedas tener alguna acción. Esa es la vida que el Señor nos ha dado. Y todos los seres vivos tenemos vida. Pero permítame decirle algo. Pero no todos tienen la vida Zoe. Esa vida Zoe que quiero hablarle es muy diferente. Esta vida Zoe tan solo la tienen los cristianos, los que tienen a Cristo en su corazón y el que busca cada día más al Señor. Esta vida Zoe es muy diferente. La palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 10 versículo 10 y dice: yo he venido para darles, otra vez vamos, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Oiga, cuando yo puedo entender este término Zoe que quiero transmitirle a usted también, usted puede entender un gozo, una alegría de parte de Dios cuando el Señor está diciendo: yo he venido. Ok, ustedes tienen vida, entiéndalo. Ustedes como iglesia tienen vida. La creación tiene vida, pero quiero que entiendan algo. Jesús vino, dice: yo he venido, pero para que tengan vida. De repente un discípulo habrá preguntado: oye, Señor, pero lo que estás diciendo, ¿a qué te estás refiriendo? Si tenemos vida, por eso estamos contigo, por eso podemos seguirte, por eso somos tus discípulos. Tenemos vida. No, ustedes no me están entendiendo. Yo le estoy hablando de otro tipo de vida. Yo te estoy hablando, iglesia del Señor, otro tipo de vida que está en Cristo Jesús, que es una vida que no depende absolutamente de nada más que de Dios. Una vida que tiene una dependencia totalmente en Cristo Jesús. Una vida que te trae gozo, una vida que te trae esperanza. Una vida que no depende de las circunstancias, sino que depende totalmente del Padre. Esa es la vida Zoe. Y los discípulos no podían entender algunas cosas. Pero cuando Jesús le enseñó, le dijo: he venido para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos tienen vida? ¿Pero tienen la bios o tienen la Zoe? ¿Sabe por qué? Porque muchas personas, muchos cristianos, no parecen que estuvieran vivos. Viven cada día de su vida triste, preocupado, angustiado por las necesidades, por las enfermedades, por las situaciones del hogar, por el trabajo, y la vida se le ha ido porque tan solo su pensamiento está en el problema y no han entendido esa vida Zoe. Todo ser humano tiene esa vida bios, les decía yo, pero el cristiano tenemos la vida Zoe. Eso no quiere decir que no tenemos la bios, obviamente que tenemos la bios, porque por eso estamos vivos, pero nosotros hemos recibido otro tipo de vida.
el problema que la iglesia del Señor no ha podido adorar en los últimos tiempos por vivir preocupado. La iglesia del Señor ha estado pensando mucho en los problemas y en las circunstancias que se están presentando en su vida y ha perdido el ánimo. La comunidad del Señor no está siendo animada. Vienen a los cultos tan solo a depositar, a pedir. Y muchas veces salen de la misma forma. No salen llenos de gozo, no salen llenos de alegría. En los tiempos de alabanza no están sintiendo la victoria de Dios. Cuando alguien está orando por ti y no permites al Señor que comience a obrar en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos entendido la plenitud de la vida en Cristo. Porque todavía no hemos entendido la dependencia que tiene el cristiano con Dios. Hay muchas personas, y sobre todo en consejerías, cuando converso con estas personas, me dicen: pastor, no puedo dormir. Tengo tantas deudas que ya no sé qué hacer. Pastor, he perdido el rumbo. En una ocasión alguien me dijo: pastor, ha venido un espíritu de depresión y de suicidio en mi vida por causa de las deudas. Yo ya no soporto más. Los churqueros llegan a la casa, el banco me está llamando, todo el mundo me está cobrando y eso ya no es vida, pastor. Y claro que no es vida. Claro que eso no es vida. Porque no estás depositando tu confianza en el Señor. Porque no estás entendiendo tu dependencia con el Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a enseñarnos que todo lo que tenemos aquí en la tierra es gracias al Padre. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, estaba enseñándoles que no tenían que depender de nadie más que de Dios. Cuando Jesús estuvo caminando con el pueblo, le estaba enseñando a la gente que necesitaban levantar su voz y adorar al Padre, porque Él conocía la necesidad de cada persona. Oiga, Dios conoce su necesidad. Dios conoce lo que usted está padeciendo. Dios conoce su angustia. Pero por esa razón usted no puede dejar de vivir. Su vida importa mucho. Su vida vale mucho. Y no es posible que las deudas, las situaciones, las enfermedades te estén matando. ¿Tienes vida? Vuelvo a preguntarte, iglesia del Señor. ¿Acaso tu dependencia está en un hombre? No, se fue el tipo, me dejó con mis hijos y se fue. ¿Acaso tu dependencia está en el hombre? ¿Acaso la felicidad y la vida está en un hombre o está en una mujer que entras en depresión? No estamos entendiendo todavía la vida Zoe. La vida Zoe, le estoy diciendo, amada iglesia del Señor, que tiene una dependencia en Cristo. Y le dices al Señor: Señor, toma mis cargas. Señor, toma mi vida. Y estoy seguro que esta comunidad va a cobrar ánimo. Va a ser una comunidad animada cuando podamos entender que dependemos del Dios Todopoderoso. ¿Usted depende de ese Dios Todopoderoso? Es necesario entender, iglesia del Señor, que nuestra vida depende de Dios. Ahora, cuando usted comienza a entender este tipo de vida llamado Zoe, su vida comienza a cambiar por completo. Su vida comienza a transformarse. Su carácter comienza a cambiar. Las enfermedades comienzan a irse. La gastritis comienza a irse. El dolor de cabeza se comienza a ir. El estrés comienza a irse, porque usted está depositando su confianza en el Padre, en su Creador, en el Creador de la tierra, en el Creador de todo. Pero tan solo eso pasa cuando usted comienza a depender tan solo de Dios. Tan solo eso pasa cuando usted comienza a creerle a aquel que le ha llamado a salvación eterna. Es que esa vida no depende, oiga, de respirar. Esa vida depende, ¿sabe de qué? De tener la confianza en Dios. Porque yo sé, estoy más que seguro que aunque muera aquí en la tierra, allá arriba tengo gozo. En el cielo tendré una vida eterna. Allá arriba en el cielo tendré la alegría con mi familia. Allá arriba en el cielo adoraré al Padre. Mi vida no depende de la tierra inclusive, porque mi vida es eterna. Esa es la vida Zoe. Es una vida aquí en la tierra y más allá también. No depende de un momento nada más.
sino que depende de mi Creador. Del polvo fuimos. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Ay, la muerte, ay, ya me voy a morir. Para el cristiano es vida. La muerte es vida, porque ni la muerte el cristiano puede detenerlo. Porque allá en el cielo tenemos un palacio. Allá en el cielo habitaremos con el Padre. ¿Cuál es tu preocupación, iglesia? ¿Por qué estar preocupado? Oiga, aunque esté enfermo, alabe al Señor. Oiga, si usted va al hospital, dele gloria a Dios, porque Dios le está dando la oportunidad de evangelizar gente. A lo mejor el que está al lado y dígale, oiga, yo tengo vida. Pero si te estás muriendo, sí, pero yo tengo vida. ¿Qué estás diciendo? Conversaba con la hermana Mónica y me decía, pastor, era increíble porque el doctor me decía que por mi cáncer, que yo estaba perdida. Mucha gente me veían así mal y todo. Y Mónica decía, no, pero yo estoy feliz. Yo tengo un gozo en mi corazón. Y la gente dice, pero ¿cómo puedes tener gozo? Mira que estás sin cabello, estás muriéndote. ¿Cómo tienes gozo? Sí, yo tengo gozo porque mi confianza está puesta en Dios. Ni el cáncer, ni la enfermedad, ni las deudas, ni nada ni nadie puede quitarte esa alegría. Nada, absolutamente nada puede quitarte el ánimo en el Señor. Iglesia del Señor, recobremos el ánimo y seamos una comunidad animada. Es necesario que la iglesia se despierte y comience a depositar su confianza en aquel que nos llamó a su eternidad. Es el tiempo que la iglesia se levante. Y cuando pase esto, permítame decirle algo. Si usted comienza a entender la vida Zoe, usted va a tener algo. Y es el segundo punto que quiero tratar. Alegría. ¿Cuántos tienen gozo? Oiga, el problema es que a veces se nos va el gozo. Y yo les digo como ministro de alabanza, a veces estoy alabando ahí al Señor con toda alegría. A veces estoy con mis ojos cerrados, saltando, danzando. Y abro los ojos y veo que a la iglesia se le ha ido el gozo a veces. Porque no levantan sus manos, porque no saltan. A veces digo un grito de júbilo y parece un grito de jubilado. ¡Ah! Un grito de júbilo es un grito de alegría, es un grito de clamor al Señor y decir gracias, Padre. Es cantarle al Señor con todo el ánimo, pero muchas veces venimos a la iglesia con esas cargas y no tenemos gozo. No le estoy diciendo que se olvide de las cargas, le estoy diciendo que dependa de Dios y esas cargas entregarle en las manos de Dios. Y eso le va a permitir adorar con libertad. Usted va a poder adorar con alegría al Señor. Aquí las hermanas de la danzan y dan vuelta. Y a veces nos olvidamos. La danza nos trae gozo también, pero a veces nos olvidamos de las hermanas de la danza, que tanto se esfuerzan por ensayar. Póngase a danzar con ellas también. A mí me encanta cuando la pastora Doris comienza a danzar y cuando la veo ya está aquí con ellas también dando vueltas. Porque se ve una alegría, un gozo en el Señor. La iglesia del Señor necesita tener alegría. La iglesia del Señor necesita depositar su confianza en el Señor y despertar ese gozo que el Señor nos ha traído. Y usted a lo mejor me dirá, pastor, usted lo que me está diciendo no tiene sentido. Usted me está pidiendo que yo me ría en un momento de tormento. Usted me está pidiendo que yo esté alegre cuando estoy muriendo. Sí, le estoy pidiendo eso. Le estoy pidiendo eso. Y no se lo pido yo. La Biblia nos enseña. Abra su Biblia en Job, por favor, capítulo 27. Job, capítulo 27, versículo 3 al 6. Y quiero que me siga, por favor. Tenemos el texto en la pantalla. 27 del 3 al 6, dice así. Job capítulo 27, 3, dice así: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y hayas hálito de Dios en mis narices. El aliento de Dios significa eso. Y haya el aliento de Dios en mi nariz. Siguiente versículo, por favor. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Siguiente versículo. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Saben? Usted conoce la historia de Job. Un hombre que fue probado absolutamente en todo. Por último la esposa le dijo, bueno, maldice a tu Dios y muérete. Eres un desgraciado. Tu vida no tiene sentido, mira, perdimos todo. No tienes dónde ni siquiera morir. Porque hasta tu lecho, mira, estás enfermo.
tus hijos murieron. ¿Qué esperas de mí como mujer? Decía la esposa. ¿Que tenga piedad de ti? No, estás mal, yo te voy a dejar, yo te voy a abandonar. Aquí me viene una palabra de parte de Dios, que aunque mi padre y mi madre me dejare, Jehová con todo, Dios nunca te va a dejar. Iglesia del Señor, Dios nunca te va a abandonar, aunque estés pasando momentos difíciles. Y Job estaba pasando un momento difícil, pero él dijo: mientras tenga el aliento de Dios en mi vida, yo voy a cuidar mi integridad y no renegaré del Dios Todopoderoso. Mientras que yo tenga vida, voy a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras usted tenga vida, iglesia del Señor, créale al Señor. Mientras tenga vida, alabe al Señor, aunque esté en su lecho de muerte. Alabe al Señor, porque así Dios lo ha querido. Mi mamá estaba muriendo hace unos años atrás. Los doctores dijeron que tan solo tenía horas. Le habían hecho una mala práctica médica y le habían dejado una gasa, algo adentro, y habían cosido mal, le habían hecho y le habían perforado mientras que estaban una parte de sus órganos. La operación duró aproximadamente como 4 o 5 horas. Se fue una hemorragia muy grande. Cuando yo llegué a esa clínica, mis hermanos lloraban, mis tíos lloraban, todo. Yo decía, ¿qué pasaba? Pero Dios ya me había preparado para ese tiempo. Dios un tiempo atrás me había movido a ayunar 3 días. Y fui y fortalecí mi alma sin saber cuál era el propósito. Cuando llegué a esa clínica, todos estaban con la tristeza porque el doctor había dicho que a mi mamá le quedaba 2 horas de vida. Y dijo el doctor, ¿saben qué? Yo ya no me quiero hacer responsable de esto, así que no voy a meter manos, dejémoslas ahí. Mis familiares comenzaron a moverse y a buscar una clínica, alguien que pueda meter manos y salvarla. Y nadie quería hacerlo. En Manta nadie quería hacerlo. Un doctor de Guayaquil se comunicó, conoció el caso así, porque los doctores tienen contactos rápidos, y de Guayaquil dijeron, bueno, yo me hago cargo del caso, pero con una condición: no nos responsabilizamos, tan solo vamos a intentarlo. En la desesperación aceptaron y todo, pero todos eran desesperados. Y mi hermano en una ocasión me dice, oye, ¿qué te pasa? Tú ves que mi mamá se está muriendo y tú andas tranquilo, ¿qué te pasa? Yo le digo, no, es que no, mi mamá no va a morir. ¿Cómo estás diciendo? ¿No has escuchado que tan solo le están dando horas, que a lo mejor no llegue en la ambulancia hasta Guayaquil? 2 horas, porque la ambulancia va más rápido. Y 2 horas tiene hasta allá, capaz que ya muere en el camino. Le digo, no, es que yo sé que mi mamá no va a morir. En vez de estar llorando, ¿por qué no oramos? No, ¿qué estás diciendo tú, Wilson? Me decía mi hermano mayor. Yo tengo la confianza que mi mamá no va a pasar nada. Y recuerdo decirle a mi hermano antes que se la lleven, digo, díganle que me dejen entrar por favor a ver a mi mamá. Y ellos pensaban que ya me iba a despedir de mi mamá, porque todos estaban yendo, lloraban y salían. Y yo le dije a mi mamá, mira mamá, ten ánimo. El Señor te va a sacar de esto, pero confía en el Señor. Confía en el Señor. Dios te va a sacar de esta situación. Los doctores se están equivocando, pero si tú depositas tu confianza en Dios. Y me acuerdo un pasaje de la Biblia muy claro, que le dije lo siguiente: mamá, mira, la mujer samaritana por muchos años vivió enferma y nadie le daba esperanza. No había doctor que la sanara, pero tan solo ella tocó el manto de Jesús y fue sana. Eso va a depender de ti, mamá, si tú quieres vivir o morir. Tan solo te digo, ahí en tu lecho, le digo, ahí donde estás, toca el manto del Señor y verás que será sana. Mi mamá tan solo con la cabeza, porque no podía ni hablar, tan solo me afirmó. Llegó a Guayaquil. Mi mamá cuenta en su testimonio que cuando ya le estaban operando, ella estaba obviamente dormida, pero tuvo una lucha espiritual. Y dice que como demonios o espíritu de muerte, no sé qué será, pero eran sombras negras, personas negras que llegaban a buscarla. Y en ese momento que ya se acercaban más, dice que ella recordó mi voz diciendo, mamá, toca el manto de Jesús. Dice mi mamá que pegó un grito al cielo y le dijo, Señor, por favor, dame una oportunidad, permíteme tocar tu manto. Y dice que ella extendió su mano y vino una luz y las tinieblas se alejaron. Mi mamá abrió los ojos y la operación había terminado. Miren, aunque usted esté muriendo, permítame decirle algo.
Alabe al Señor. Busque el manto del Señor. Aunque usted esté, diga, créame, en la peor situación, no pierda el gozo, no pierda el ánimo en el Señor. Cuide su integridad como cristiano. No reniegue del Señor, aunque las cosas se vean difíciles. No reniegue del Señor. Cobre ánimo. Todo lo contrario, en vez de estar pensando que las cosas están mal, piense que tiene un Dios vivo, todopoderoso, que es más grande que sus problemas. Iglesia del Señor, recuperemos el ánimo, levantémonos en el nombre de Jesús. Tengamos gozo en nuestro corazón que Él vive. Tengamos gozo en nuestro corazón porque Él nos ha salvado y Él es nuestro Padre. Usted necesita entender, cuando usted tiene esa vida Zoe, trae alegría a su vida. Y si usted tiene alegría es porque tiene esperanza. Usted tiene esperanza. Dice: entonces mi boca se llenará de gozo. Mis labios, mi boca se llenará de gozo. Y diré grandes cosas. Ese Dios que yo adoro no ha cambiado. Ese Dios que yo alabo no ha cambiado. Ese Dios sigue rescatando a su pueblo cada vez que se mete en problemas. Ese Dios todopoderoso sigue rescatando y extendiendo su mano a su pueblo cada vez que ese pueblo clama a Él. Amados hermanos, recuerde usted que tenemos esperanza en el Señor. Salmos capítulo 94, 19. Le invito a que vea su Biblia, por favor. Salmos 94, versículo 19. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En la multitud de mis pensamientos. Cuando está hablando aquí el salmista de sus pensamientos, está hablando de sus problemas, de sus angustias, de sus tribulaciones. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban. Aquí está diciendo el salmista que la situación era complicada, que en sus pensamientos decía: no puedo, que en sus pensamientos decían: no voy más. Pero de repente venía un consuelo de parte de Dios, lo cual alegraba su alma. Oiga, iglesia del Señor, necesitamos entender que somos una comunidad animada porque tenemos la vida del Señor. Y esa vida trae gozo, trae paz, trae alegría, trae esperanza. No pierda la esperanza en el Señor si usted es un hijo de Dios. No pierda la esperanza en el Padre, porque en Él hay consuelo. Y cuando hay consuelo, hay esperanza. Amén. ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos alegría? Por favor, acompáñame. Hoy he traído full versículos y habían un montón, pero tuve que seleccionar algunos nomás, porque la Biblia nos enseña mucho de la alegría, nos enseña mucho del gozo. Está el apóstol Pablo hablando, están las cartas hablando, están en el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos que te hablan del gozo que el pueblo debe tener con Dios, porque Dios ha hecho cosas grandes. Y quiero invitarte en Salmo 118 también. Aquí el salmista en el versículo 4 dice lo siguiente: digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre. Oiga, si usted confía en Dios para siempre, entonces usted necesita entender que usted debe tener gozo, porque la misericordia de Dios es para siempre. No por un momento, no aquí en la iglesia, no el día domingo, sino los lunes, martes, miércoles, hasta el día domingo. Todos los días, todos los meses del año, hasta que Dios le dé vida aquí en la tierra y hasta que Dios lo lleve a la eternidad. Siempre tenga gozo en el Señor. Oiga, esto es un ensayo nomás aquí en la iglesia. Aquí estamos repasando nomás un poquito, porque la fiesta original, esto es un pequeño abreboca. Esto es un pequeño repaso, un pequeño ensayo. Si usted tiene gozo ahora, permítame decirle que esto no es nada todavía. Cuando estemos en la presencia del Señor, no habrá llanto ni dolor. Tan solo la esperanza va a estar depositada en Dios. Y así debe ser aquí en la tierra. Quiero terminar tan solo contándole una última historia. Y esto está en Segunda de Crónicas. De repente usted puede, no lo busque acá, pero de repente usted puede ir a su casa y leerlo, ¿sí? Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo del 1 al 30. Si usted puede apuntarlo por ahí y lo lee en su casa, porque es bien largo. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo del 1 al 30. Resulta que para aquel entonces había un rey en Israel llamado Josafat.
Josafat, un hombre conforme al corazón de Dios también. Un hombre que confiaba en el Dios Todopoderoso. Y un día las naciones comenzaron a ponerse de acuerdo para entrar en guerra. Y 3 de ellas se pusieron de acuerdo. 3 para ir en contra de Israel. La pregunta es, ¿por qué 3 naciones tienen que unirse con un pueblo que había sido dividido? Un pueblo que ya estaba siendo pequeño. ¿Por qué 3 naciones tienen que ponerse de acuerdo? Porque sabían que tenían que pelear contra Jehová de los ejércitos. Es que cuando vienen los males, no piense que viene uno solo nomás. El enemigo comienza a bombardearle por donde sea, porque sabe quién es Jehová. Y entonces esas 3 naciones, estas naciones eran Moab, Amón, y estaba el monte de Seir también, que se pusieron de acuerdo en aquel momento y dijeron: hagamos una alianza, vamos a destruir al pueblo de Israel. Hagamos una alianza y vamos a destruir ese pueblo que confía en Dios. Y vamos a ver hasta cuándo van a confiar en Dios, hasta cuándo van a estar alegres. Vamos a destruir ese pueblo que dice que ama a ese Señor, y que cantan y que alaban al Señor y que viven agradecidos supuestamente. Pero cuando vean la espada nuestra, van a darse cuenta que no hay Dios. Van a darse cuenta que viene la muerte para ellos. Y se unieron 3 naciones. Oiga, no estoy hablando de una, estoy hablando de 3 naciones. ¿Se imagina cuánta cantidad de soldados habían? ¿Usted se imagina la cantidad de soldados que habían contra un pequeño pueblo? Pero que tenía un gran Dios, eso sí. Eso sí. 3 naciones. Los moabitas, los amonitas y del monte de Seir, los que habitaban ahí, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a destruirlos. Y comenzó a regarse eso, comenzaron a unirse todos los militares, se juntaron para ir al encuentro. De repente un espía escucha esta situación y va rápidamente ante el rey Josafat y le dice: señor rey Josafat, necesitas entender algo, vienen las naciones. A ver, cálmate, quiero escucharte. Enseña, cuando usted lea esta historia en su casa, la Biblia nos enseña que Josafat sí entró en temor, pero lo primero que hizo fue clamar a Dios. No, ay, ahora sí vamos a morir, escuchen todos, prepárense para la muerte. No comenzó a hacer eso. Fue a clamar a Dios y le dijo: Señor, estamos en aprietos, líbranos porque vamos a morir si tú no estás con nosotros. Necesitamos que extienda tu mano porque necesitamos verte. El pueblo se entera de esto y comienza a desesperarse ahora sí. ¿Y ahora qué va a pasar, Señor? Ayúdanos. Y comenzaron a tener todos un clamor. Se pusieron en ayuno y comenzaron a clamar a Dios. Y de repente Dios comienza a hablarle a una persona. A mí me encanta eso de Dios, que no solo utiliza a los principales, utiliza al pueblo siempre y cuando el pueblo esté en comunión. Si usted está en comunión con el Señor, permítame decirle que Dios va a utilizarle para darle una palabra para la iglesia del Señor, para Capilla del Valle. Dios usa a los pastores, pero no quiere decir que no usa al pueblo. Claro que sí, Dios le usa a usted también cuando usted está en clamor al Señor, cuando usted se junta y estamos como una comunidad. Es por eso se llama comunidad, porque todos nos tenemos un mismo sentir. Entonces el rey principal estaba en angustia y el pueblo se puso en angustia. El rey se puso en oración, el pueblo se puso en oración. El rey se puso en ayuno, el pueblo se puso en ayuno. Eso es una comunidad. Pero muchas veces nosotros decimos: venga al culto de oración. Y llegábamos los pastores y algunos líderes. No le estoy exhortando, tan solo estoy enseñando lo que dice la historia, y usted tómelo como quiera tomarlo. Tan solo le estoy diciendo que aquí el rey daba una orden y el pueblo obedecía. ¿Saben por qué? Porque el rey era el vocero de Dios. Pero eso no significaba que el rey era más. Tan solo el rey tenía una mayor responsabilidad ante un pueblo, pero la voz de Dios hablaba a cualquiera. Entonces cuando ellos comenzaron a orar, Dios habla a una persona y le dijo: mira, dice Dios lo siguiente. Este personaje comienza a hablarle al pueblo y le dice: miren, dice Dios lo siguiente, que no tenemos que tener miedo. Dice el Señor que no tenemos que perder el gozo. Dice el Señor que tenemos que cobrar el ánimo y que tenemos que levantarnos. ¿Y saben qué nos dice el Señor? Que salgamos a la batalla. La gente dijo: ¿cómo vamos a salir a la batalla? ¿Tú qué estás diciendo? Si es una multitud inmensa. Sí, que salgamos a la batalla.
pero vamos a dejar nuestras armas. No, este tipo nos está llevando a morir. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que dejemos nuestras armas. Está diciendo que salgamos a la batalla, pero que vayamos, que no somos ni ninja ni karateca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si dice el Señor que dejemos de pelear y que salgamos a enfrentarnos. Y cuando salgamos comencemos a cantar, comencemos a alabar al Señor y veremos el poder de Dios. Oiga, la gente comenzó a entender algo. A lo mejor usted también lo está entendiendo, como ese pueblo. Dejaron sus armas en el día de la batalla, salieron aquel momento sin armas y comenzaron a cantar. Y alabando al Señor. Y alabando al Señor y cantando al Señor con júbilo. Algunos danzaban a lo mejor, algunos saltaban, algunos estaban con el pandero, otros estaban con el arpa, pero todos cantaban y adoraban al Señor. Y el pueblo estaba en un mismo sentir. Y el pueblo era una comunidad que estaba animada porque el gozo del Señor estaba en el pueblo. Y el pueblo comenzó a alabar al Rey de Reyes porque sabía que ese era el día que Jehová le había prometido que iban a ganar la victoria, sin armas. Tan solo alabando al Señor, tan solo glorificando al Padre. Y dice que en aquel momento que salieron ellos comenzaron a cantar, a alabar al Señor. Y los que venían al encuentro no entendían eso. Y dice, ¿qué pasa con ellos? Y comenzaron a tener problemas entre ellos mismos. Los moabitas se rebelaron y comenzaron a atacar a los amonitas. Y los amonitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir. Comenzaron a haber una confusión entre ellos mismos. Y entre ellos mismos se despedazaron. Y cuando ellos llegaron a la batalla, alabando al Señor, aplaudiendo al Señor, ¿sabe qué encontraron? Que todos estaban muertos, que todos estaban derrotados, porque Jehová de los ejércitos había salido al encuentro del pueblo. El Señor había salido al encuentro. No tenían que pelear sus batallas, porque Dios estaba peleando ya las batallas. Tú no tienes que pelear esta batalla. Tú no tienes que pelear y vivir angustiado. El Señor está peleando por ti. El Señor está peleando por ti las mejores batallas. No pienses que a lo mejor si tú ves injusticia, el Señor no está haciendo nada. El Señor ya comenzó a pelear tus batallas. Deja de defenderte, bota tus armas. Deja tus armas ahí. Deja de justificarte, deja de meter más problemas, déjalo ahí. Y comienza a alabar al Señor. Y comienza a glorificar al Padre. Porque cuando comienzas a glorificar al Padre, el Padre comienza a moverse con su ejército. Y el poder de Dios, créalo, le digo así con toda certeza, el poder de Dios es más grande que cualquier otra autoridad en la tierra. Tan solo deposite su confianza en las manos de Dios, levante sus manos y alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tan solo confiemos en ese Señor todopoderoso que nos llamó. ¿Por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué vamos a estar perdidos? Somos una comunidad animada, en primer lugar, porque tenemos vida. Y entendemos que esa vida es Zoe, una vida que depende del Padre, de Dios. 2, esa vida trae alegría a tu vida. Esa alegría es un gozo. Esa alegría es una danza, esa alegría es un grito de júbilo, esa alegría es que tú cantes, que tú levantes tus manos aunque estés en tu lecho de muerte. Esa alegría depende de Dios y no de una enfermedad, de un doctor. No depende nada de más que de Dios. Eso es vida, eso es alegría, eso es gozo, iglesia del Señor. Así como este pueblo pudo ver la gloria de Dios, créalo. Mira, vamos a ver lo que dice el versículo 21 y 22, por favor, de Segunda de Crónicas. Ya estoy terminando. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras que salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cambie de versículo, por favor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La Biblia nos enseña que el poder de Dios siempre va a estar de nuestro lado, siempre y cuando usted comience a alabar al Señor y tener alegría. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? Es porque el Rey de Reyes vive para siempre. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen gozo? Usted tiene su esperanza en el Señor.
Entonces quite la tristeza. Mira a la persona que tiene a su lado y dile: gózate en el Señor. Él está contigo. Y si Él está contigo, levántate en el nombre de Jesús. Y si Él está contigo, levántate en el nombre de Jesús. Y caminemos, iglesia. Y marchemos, iglesia, en el nombre de Jehová. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Lo que Dios está haciendo en Capilla del Valle, oiga, es algo impresionante. Dios está haciendo un mover bien fuerte del Espíritu Santo en este lugar. Y nos está devolviendo el gozo. El gozo se había ido en algunas personas, pero hoy el Señor dice: quiero devolverte ese gozo. Quiero devolverte esa alegría que has perdido. Quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Quiero que puedas entender que tú dependes de mí. Levanta tus manos al cielo si puedes hacerlo y decirle a Dios: Señor Jesús, hoy comprendo, Señor, que tu palabra me trae gozo, Dios. Hoy comprendo, Señor, que tú me has salvado y que me has dado vida en abundancia. Entregamos toda nuestra carga. Depositamos todo, Señor, en tus manos y dejamos que tú pelees la batalla. Y hoy cobramos el ánimo, Señor. Y hoy venimos, Señor, y vivimos alegres, Padre Celestial, ante tu presencia. Y cada vez que vengamos a la iglesia, Señor, vamos a cantar con alegría, vamos a cantar con gozo, vamos a danzar y nos olvidaremos de los problemas, nos olvidaremos de la angustia, Señor, porque tú saldrás al rescate, Señor, porque tú saldrás al encuentro, porque tú estás batallando por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gloria y alabanza. Te damos gloria y alabanza. Te damos gloria y alabanza. Te damos gloria y alabanza, Dios. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, porque se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Una vez más, dígalo así: me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Dale un fuerte aplauso al que te dio libertad. Muchas gracias, que Dios les bendiga.